yo no estuve en confinamiento nunca, ¿no? O sea, eso es una cosa que a mí me sorprendió, ¿no? O sea, yo estuve siempre saliendo a trabajar, nunca dejé de trabajar, el teletrabajo me daba profundamente miedo. Y entonces, una de las cosas que hicimos mis colegas y yo fue decirle al director general que no queríamos estar encerrados, ¿no? Yo no supe qué era estar encerrado, ¿no? O sea, para mí, a lo mejor como a diferencia o igualmente que ha pasado con mucha gente, la, la realidad había cambiado porque eran autopistas vacías, ciudades vacías, poca gente, veías una gente o dos personas que no estabas acostumbrado a ver en tu contorno. Y creo que no fue la palabra, fue también la imagen. O sea, creo que nos convertimos en una otra realidad que fueron las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Skype, y nos aprendimos a conectar de otra manera, ¿no? Efectivamente, o sea, hay mucha gente, muchos compañeros míos filósofos critican mucho este tipo de comunicación, ¿no? A mí lo que me interesaba de relatar en el texto es que el virus era lo de menos para mí, a nivel político, social, etnológico, antropológico, psicológico, era lo que decíamos del virus, ¿no? Que de no saber nada aprendimos a decir todo, ¿no? Yo dudo que haya alguien que tenga la razón sobre el virus, ¿no? Pero sí sabemos cómo podemos sobrevivir con una pandemia si tenemos internet y si tenemos una manera de, de comunicar lo que nos pasa, ¿no? No tanto la enfermedad en sí, sino cómo la vivimos, cómo vivimos el encierro, cómo vivimos el confinamiento, cómo vivimos este tipo de cosas. Y por otra parte, en el último de tus textos también recurres a el mito de la caverna para comparándolo con la situación que vivimos del confinamiento. Cuéntanos, por favor. Bueno, lo que pasa con la caverna es la percepción del mundo real del mundo uh, hecho por imágenes, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que pasa es que somos reproductores de información, ¿no? O sea, todo el mundo se volvió experto en todo, ¿no? O sea, todo el mundo tenía información sobre algo, sobre la enfermedad, sobre el contagio. No sabíamos si era una información verdadera o no, o sea, lo importante era exprimirla y transmitirla, ¿no? Yo lo que creo que pasa, y no pasa ahorita con la pandemia, sino pasa desde hace 2500 años, 3000 años precisamente con Platón, es que somos transmisores de información, ¿no? O sea, lo que ha cambiado es el soporte, ¿no? Antes eran los libros, luego fue el cine, y ahora es Internet y las redes sociales, pero creo que siempre somos transmisores de información. Y eso es una cosa que me interesaba sacar, ¿no? O sea, no somos libres o no libres porque estemos encerrados o no. Transmitimos información. Me gustó mucho lo que dijo el escritor que estaba en China, el músico que estaba en China. Al final de cuentas, lo que es importante es decir lo que está pasando, ¿no? O sea, expresar lo que nos está pasando, ¿no? Y eso nos volvimos expertos, ¿no? Claro, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pepe, por haber participado en las crónicas del coronavirus y por haber participado en esta presentación. Y bueno, recibe un fuertísimo abrazo desde aquí, desde Gracias, Madrid. gracias y muchas gracias a todos. Pasamos ahora bueno, vamos a dar el salto, nos vamos al otro lado del charco, concretamente a un pequeño pueblo del oriente de México que se llama Estipac, donde se encuentra nuestra amiga Susana Corcuera, nacida en la Ciudad de México en 1964. Es una cuentista y novelista, estudió historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ha sido becaria del Instituto Nacional de Bellas Artes. Imparte talleres de creación literaria y literatura universal y ha traducido obras del inglés y del francés. Ha sido colaboradora
de varios periódicos y revistas y actualmente es titular de la columna de Locos y Visionarios en el semanario Sin Límites. Finalmente ha sido finalista del premio Sorín Planeta y del premio Planeta Casa América. Su primera novela ha sido traducida al inglés y, bueno, pues tiene unos títulos memorables como el de A Machetazos. Aquí pasamos a una realidad totalmente distinta con Susana Corcuera, ya que nos vamos a una muy pequeña población del oeste de México, en el que, por otra parte, no se puede dejar de trabajar. Es decir, no hay coronavirus que valga. O se trabaja y se come y se arriesga uno a enfermar, o no se come, ¿no? Y en ese sentido, pues, claro, es un cambio muy sustancial comparado, por ejemplo, aquí con España y los ERTES, ¿no? Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, Pipo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues fíjate que sí, lo que dices, a mí tuve la suerte de vivirlo de primera mano. Siempre he vivido la mitad del año en la Ciudad de México y la otra mitad en este pueblo que se llama Estipac. Mi papá tenía un ingenio azucarero y entonces de niños pasábamos toda la zafra aquí en Estipac. Y luego yo me empecé a encargar del campo y me tocó justo el coronavirus aquí, guardada. Y fue una experiencia, pues la verdad, para mí, maravillosa. Me tocó ver como dicen aquí mis amigos agricultores, yo también soy agricultora, me dicen, sin agricultura no hay comida, pues es obvio, sin agricultura todos nos morimos, ¿no? Entonces, me tocó justamente la época del inicio de la zafra, que es cuando queman la caña y la cortan y se la llevan a los ingenios. Y era interesantísimo que tú salías a las propiedades y veías, no una gente, veías un sinnúmero de gente. Bueno, una vez estaba yo viendo cómo cargaban la caña y les pregunté que cuántos trabajadores estaban ahí. Obviamente, absolutamente nadie usa cubrebocas, no hay una persona aquí que use cubrebocas. Había más de 250 personas trabajando en el campo, entre los que cortan la caña, los que la queman, los que la cargan. Y al principio, yo un poco paranoica, o paranoica y medio, tenía muchísimo miedo de contagiarme. Y más de contagiarme aquí, en este lugar que pues no es que tenga los servicios de salud más estupendos del mundo. Y entonces estaba muy, muy nerviosa. Entonces hacía mucha labor de convencimiento. ¿Por qué no se ponen un tapabocas, hombre? ¿Qué les cuesta? Si no es tan complicado, ¿no? Hasta regalaba tapabocas. Luego me di cuenta que la gente se los ponía o arriba de la cabeza o colgados de la oreja, como si fuera amuleto. Y entonces me empecé a preocupar por la absoluta desinformación que estábamos teniendo aquí. El gobierno de Jalisco, sinceramente, ha informado muy bien, ha hecho bien las cosas. Pero aquí en este pueblo, la información nos llegaba como a retazos, y luego veíamos pues al secretario de salud sin tapabocas, a todo el mundo sin, y era muy ambiguo, ¿no? Y entonces luego ponían unos letreros muy grandes que decían tapatío, tápate bien, y úsalo siempre, úsalo bien, no sé qué, todos letreros muy bonitos, todo, bueno, todo, yo llevo aquí desde que el coronavirus, he visto yo creo que 4 cubrebocas. Nadie se cuida. Pero lo que es muy interesante de vivirlo desde el sector primario es que sigue exactamente igual. Aquí no cambia nada. Y es tremendo porque el índice de mortalidad es muy alto, porque estamos en una zona con mucha obesidad, con mucha diabetes y con muchos problemas del riñón, que no tengo idea por qué, pero hay mucha incidencia de problemas de deficiencia renal. Y a pesar de que la mortalidad sobrepasa el 10%, y hay bastantes casos, todo el mundo sigue negando la epidemia. Y he oído unas teorías pues extrañas, interesantes, pero verdaderamente extrañas. La que más me pareció digna de contar es que todo esto es un complot de los que tienen el basurero municipal, porque está tan saturado que se están saliendo los gusanos y los gusanos nos van a atacar
y que va a ser tal desastre cuando nos coman los gusanos que se están saliendo del basurero, que se inventó el coronavirus para desviar la atención. Entonces, justamente esto que decían mis colegas aquí, sí, es verdad que hay una cantidad de información impresionante y una cantidad de desinformación impresionante, ¿no? Y tanto que yo a veces me pregunto, ya no me atrevo casi a decir nada, porque digo, si la gente que me contó lo de los gusanos del basurero está tan convencida, pues a lo mejor yo también hablo con mucho convencimiento de algo de lo que no tengo idea, ¿no? Entonces me ha causado muchas incertidumbres, la he pasado francamente, hasta me apena decirlo, muy bien. Creo que ha sido de las mejores épocas de mi vida pasar este encierro con mi familia, con mis hijos, con gente cercana que trabaja aquí en el campo. Vivir en el campo es totalmente distinto, poder salir, ir, venir a ver las cosechas, ver los ciclos de la naturaleza de primera mano, poder sembrar un árbol y ver que sí se lleva, o sea, que sí le salen ramas, que lo cuidaste, ¿no? Entonces ha sido una experiencia, pues hasta hoy, te agradezco muchísimo, Pipo, que me hayas invitado a formar parte de este equipo. No, ha sido un placer. Completas tu participación con 2 excelentes relatos en los que sí que se nota, uno de ellos, bueno, desde mi humilde perspectiva, inspirado en Casa Tomada de Julio Cortázar, pues cómo se van, por una parte, el palacio se vacía y van mudándose de habitación en habitación, y por la otra, este observatorio que resulta ser la azotea de una casa que da a la plaza del pueblo y que pues va viendo cómo conforme pasa el tiempo, la vida del pueblo propiamente dicha se muere, ¿no? O sea, y salvo alguna que otra pareja. Y bueno, y esperemos en todo caso que ninguna de las personas que están tan convencidas con ese ataque de los gusanos recurra al remedio del chupito de lejía o cloro. Uy, se ha recurrido a todo aquí. El cloro ya sería lo de menos. A lo mejor descubrimos algo, a lo mejor descubrimos la cura. En cualquier caso, ha sido un placer tenerte con nosotros, Susana. Es todo un honor que hayas participado en estas crónicas del coronavirus. Y bueno, pues esperemos que sea la primera de varias publicaciones compartidas. Ojalá. Y muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Y bueno, terminamos nuestro periplo en una de las ciudades más castigadas por el coronavirus. Es una de las ciudades también más cosmopolitas del mundo. Me refiero, por supuesto, a Nueva York, donde se encuentra nuestro amigo Fernando Morote, nacido en Piura, en Perú, en 1962. Es autor del poemario Poesía Metal Mecánica, publicado por Los Sobrevivientes en 1994, y luego en ediciones Radícame en el 2017, de las novelas Los quehaceres de un zángano y Polvos, agarres malditos, ambas publicadas por Bizarro Ediciones, los libros de relatos Brindis, bromas y bramidos, La cocina del infierno, relatos de un mundo inhóspito, y Melodías en la orquídea, entre otros. Fernando es otra de las personas que ha tenido que luchar cara a cara con el coronavirus. Él coordina un equipo de más de 100 personas que se dedica a desinfectar oficinas y casas. Y de hecho, en un momento, pues vio de cerca el peligro cuando una de sus compañeras de trabajo se enfermó y, bueno, pues tuvo ese primer temor, digamos, de a ver si no me voy a morir, ¿no? Pero bueno, que sea él el que nos cuente la experiencia. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Patricio, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí contigo, reunido con todos los compañeros de la antología. Muchas gracias por madrugar. No, tranquilo, temprano acá, son las 10 de la mañana, casi las 11 ya. Pues sí, cuéntanos. Bueno, además hay una cosa que es curiosa, porque a ti, a los médicos se les aplaude, se les vitorea, pero a ti, en cambio, te miran con cierto recelo, tengo entendido. Como el perro rabioso, sí. Es una de las ironías, ¿no?, que trae esta pandemia. Porque yo trabajo en la industria de la limpieza.